Comenzamos el tercer día de las terceras jornadas de Educación e Historia con Memoria. Hoy vamos a hacer un repaso de muchos de los recursos que tenemos más cercanos aquí en Asturias y en concreto en Gijón, ¿no? Para comenzar, están conmigo Irene Díaz, del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, y Carlos González Espina, compañero de la Fundación Municipal de Cultura y Educación y uno de los responsables de la fototeca del pueblo de Asturias. Me decían que no me alargara con la presentación. Bueno, decir que son personas con una larga trayectoria en el tema de la memoria, de la historia, de la colaboración desinteresada con multitud de organizaciones, entidades particulares, y que son responsables de estas joyas que nos van a presentar ahora en este momento. Y sin más. Bien. No sé si tengo que dar aquí, ¿no? Me parece que está encendido. Ah, vale, sí, ¿no? Vale, a ver si soy capaz de entrar con esto. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, y voy a tratar de ceñirme. Suelo traer chuletilla porque así no me extiendo. Y en realidad vamos a hacer una aproximación al Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Yo creo que para entendernos en adelante vamos a hablar de archivo de historia oral. Dedico estos minutos como responsable, ya lo dijo el compañero, como responsable de contenidos del archivo, pero sobre todo acercándome como entrevistadora y como historiadora a trasladar el potencial que tiene este archivo, el Archivo de Historia Oral de Asturias, como recurso educativo y como recurso para la educación también. ¿Cómo paso? No, tampoco. ¿Ves los problemas técnicos? Ahí. Nada, bueno, en realidad lo que... Para no ir... Anda, a mí no me haz caso. Más. Vale, en realidad el archivo es un centro de creación, de investigación y de documentación oral que cuenta con un fondo audiovisual. Voy a ir muy rápido porque veis los detalles en la pantalla, ¿no? Con un fondo audiovisual de casi 4.000 horas de grabación, que incluye tanto los fondos que genera el propio archivo como aquellos que en los años en los que lleva existiendo el archivo fueron depositados por investigadores, ¿no? Un archivo audiovisual, principalmente en audio, cada vez más en vídeo, que está en constante crecimiento y que promueve, en definitiva, la creación, la recopilación, la conservación y la difusión del patrimonio oral en material de Asturias. Veis en la pantalla ese trabajo que hubo que hacer, ¿no? Cómo estaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transformación, con la migración de los formatos, ¿no? Esos bolses que veis ahí en el despacho de Rubén, el director del archivo, ¿no? Y ese proceso de organización y ordenación. Voy a insistir varias veces a lo largo de estos minutos en que muchas de las cosas de las que voy a hablar les tenéis en la propia web del archivo. La web está vinculada a la Universidad de Oviedo porque el archivo, aunque está ubicado en el Museo del Pueblo de Asturias, y el Archivo de Historia Oral de la Universidad de Oviedo, y todas las cosas de las que voy a hablar están en la web del archivo. Ponéis Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias y directamente aparecemos, con lo cual cualquier cuestión que os pueda surgir y demás podéis ir viéndola en la propia web. Los fondos del archivo están abiertos para su uso y para su consulta a investigadores, a la comunidad educativa, obviamente, a la ciudadanía en general. Y como archivo que somos, los testimonios orales, las entrevistas, organícense en series. Series, que lo podéis ver en pantalla, giren en torno a la vida cotidiana, al trabajo, al medio rural y urbano, industrial, minero,
que trabajen también o que se acerquen también a los cambios sociales, que aborden la militancia sociopolítica, las vivencias de guerra y posguerra y, naturalmente, pues también incorporen testimonios de represión y de violencia política. En definitiva, lo que recogemos o lo que se trata desde el archivo y es de recoger y de preservar la memoria oral, este patrimonio intangible de los asturianos. En pantalla veis el cuadro de clasificación. Como un archivo veis que contamos con distintas series que, digamos que por la propia denominación de la serie ya orienten un poco sobre el contenido de esos testimonios orales. En este ratín que tenemos y bueno, pues por la propia temática que se abordan estas jornadas, yo creo que lo más interesante sería hablar de la serie Voces del Pasado. Luego vamos a entrar en ello. Entonces ahí veis, digamos, ese cuadro de clasificación con cómo organizamos las entrevistas, las que genera el propio archivo y las que vamos recibiendo en depósito de otros investigadores, cada vez más de alumnado. Luego, si queréis, si tenemos tiempo en el debate, explicamos un poco la razón de que cada vez más alumnado con TFMs, con tesis o con TFGs contacte con nosotros para depositar esas entrevistas, esos testimonios orales, ¿no? Y cada uno de los testimonios orales pueden consultarse el audio o el vídeo en sala, insisto, en la sede del Museo del Pueblo de Asturias, y acompáñase, ahí veis los modelos, espero que se vean claramente, del audio o del vídeo. Eso parece muy importante, que las personas que se acerquen al archivo puedan oír, ¿no?, el contenido, y ayudamos un poco a que se conduzcan por unas entrevistas que en ocasiones son muy largas a través de unos informes con minutado que incorporen, bueno, pues los datos básicos de la persona entrevistada, la militancia, en qué fechas fue hecha la entrevista, quién la hizo, y importante reconocer también el trabajo del equipo, el pedazo de equipo de entrevistadores que colabora con el archivo, y fundamentalmente también, ahí lo veis, un modelo de sinopsis de contenido de minutado que te permite recuperar muy rápidamente la información, ¿no? Evidentemente, sobre todo en los testimonios que se recogen en proyectos que ampara el archivo de fuentes orales, siempre se acompaña de una hoja de autorización de cesión de esa entrevista al archivo, que permita pues esa reproducción a efectos de divulgación, de uso y consulta, pues siempre dentro de los límites que fija la ley, y yo siempre añado también del sentido común, ¿no? ¿Para qué se va a usar esa entrevista? Y normalmente también a todos los usuarios, ya digo que, insisto, está abierto a toda la ciudadanía. Fundamentalmente vienen investigadores, pero bueno, a toda la ciudadanía pedimos también que nos firmen una hoja de consulta, ¿no? Y que nos informen un poco de para qué lo quieren, que nos citen también, porque la difusión es importante. Después de todo, son recursos públicos los que están detrás de este esfuerzo, y es importante también que se visibilice que el archivo vale para algo, cumple una función y no solo está ahí de adorno, ¿no? Y bueno, pues un poco para dar a conocer esos fondos que tenemos en el archivo de fuentes orales. Todo esto, más con calma, porque son aspectos como más técnicos y demás, están en la web, y si no, pues insisto, siempre os podéis poner en contacto con nosotros, con el director del archivo, conmigo o con cualquiera de los compañeros que están físicamente allí en el Museo del Pueblo de Asturias. Porque lo que quería era, fundamentalmente, ya que tenemos poco tiempo y además lo importante sería, o lo interesante sería poder compartir con vosotros y con vosotras, centrarme en la serie Voces del Pasado. Porque hay una cosa que sí que tuvimos claro. Si en el origen del archivo había un interés por recuperar la memoria y por preservarla de cara a las generaciones futuras, de acuerdo a criterios que fueran de archivo y que, por lo tanto, excedieran el que se recojan testimonios orales para una investigación y luego ya queden ahí, durmiendo el sueño de los justos, y no hay manera de recuperarlo. Esa fue la idea que se mantuvo, con la que probablemente no, con certeza, y la serie más consultada del archivo, que es la serie Voces del Pasado, ya lo indica el nombre, Testimonios orales de represión y violencia política en Asturias. La más consultada no solo por parte de asturianos y asturianes, sino también de fuera de Asturias, incluso del extranjero. Hay mucho interés por los temas de violencia y de represión, sobre todo en Gran Bretaña, significativamente, ¿no? Y lleguen a nosotros. Y un fondo que es excepcional, bueno, vais a ver por qué a continuación, pero sobre todo que yo creo que pone de manifiesto que
los testimonios orales, las fuentes orales concebides, pensando o con criterios de alguna manera de archivo, pueden servir no solo para la investigación para la que fueron concebides, en este caso el origen era responder, ya por el 2004, pero no me quiero extender porque yo creo que se habló de esto en los días anteriores del proyecto de identificación de fosas. Creo que habló Carmen y habló Abelino y demás. Bueno, pues un poco al calor de ese proyecto que trataba de responder a una demanda social, a una demanda ciudadana, ¿no?, de recuperación de la memoria democrática y de visibilización de las víctimas de la represión perpetrada durante la guerra, y después pues fue surgiendo, ¿no?, la necesidad de incorporar un corpus oral. Este es el origen de la serie Voces del Pasado, de la utilización que se da hoy. Da cuenta el hecho de que trascendió esa propia investigación, de ahí esto que digo de proyecto de investigación a una serie de archivo, y además, ¿qué serie, no? ¿Por qué surgió? Yo creo que un poco ya se habló en los días pasados, pero sí que quiero insistir. Pues surgió de la constatación de vacíos y de carencias, sobre todo tratándose de recoger testimonios sobre violencia política y represión en un contexto como el de la dictadura. Tratábase también de identificar los nombres de las víctimas y los lugares, entendiendo los lugares como los enterramientos individuales, les foses de combate, les foses comunes, que obviamente por el contexto político de la dictadura habían dejado nula huella, o esta era fragmentaria y parcial. Y ahí el papel de los testimonios orales, y de ahí que hable de ese potencial reconstructivo, porque ayuden a rellenar huecos de los que carecíamos, de los que no teníamos información, de los que carecíamos de datos, pero también ese potencial más bien interpretativo que ahonda en los procesos de memoria, ¿no? Evidentemente, abórdense otros aspectos en los que voy a entrar a continuación, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Estoy yendo muy rápido porque quisiera dar pie, primero, dai margen a Carlos, porque me parece muy interesante lo que ofrece él, y sobre todo damos margen a vosotros. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue yo creo que valiosísimo fondo oral, que actualmente está formado por 217 entrevistas, 217 testimonios orales, que sumen unas 600 horas de grabación, principalmente en audio, cada vez más en vídeo. No voy a entrar en la queja y en la queja amarga que hago siempre, y además acaba de entrar el director del archivo y siempre me oye quejarme de lo mismo según entra, que los problemas que conlleva la conservación de los formatos de vídeo, ¿no? Pero cada vez grabamos más en vídeo, y eso conlleva pues una serie de obligaciones de conservación que a su vez pues conlleven más financiación y demás. Bueno, les quejes amargas que yo creo que tenemos todos, pero en cualquier caso son 600 horas de grabación valiosísimas, porque además sí que se buscó en el contexto de este proyecto de investigación que hubiera, o que tratara de haber mayor, por lo menos una paridad en la representación de hombres y mujeres. Hay 76 entrevistas hechas a mujeres, sí que se hizo un esfuerzo. Del mismo modo que se hizo un esfuerzo porque hubiera testimonios orales de todos los concellos asturianos. Evidentemente, bueno, pues con más dificultad en el caso del ala occidental, un poco menos en el ala oriental, pero al menos 2 testimonios sí que fueron recogidos en todos los concellos. Evidentemente, en alguno tenemos muchísimos más. Y lo que yo creo que es absolutamente extraordinario y que nos sitúa, yo creo que a la altura de colecciones orales de archivos tan potentes como el Municipal de Barcelona, que tiene una colección absolutamente fundamental, la de Ronald Fraser, sobre testimonios de la guerra en los años 70, me parece, desde los años 60, creo. Y es que el 40% de los hombres y las mujeres que se entrevistaron por el equipo del archivo contaban más de 18 años en el año 1936. Y eso pues danos una amplitud de vivencias y de experiencias que convierten a esta serie, no por casualidad, en una de las más demandadas en el archivo, ¿no? ¡Jo! No funciona. Bien, da igual. Como veis, hay indudablemente un peso cuantitativo demostrado, pero sobre todo lo que sí quisiera destacar y un incuantificable valor cualitativo, porque cada
testimonio recabado, cada dato aportado o cada fosa que se consiguió ubicar precisamente al calor de la recogida de testimonios orales siempre iba naturalmente acompañada pues, de vivencias, de recuerdos y también de silencios, ¿no? Y los silencios en este contexto siempre son muy significativos. Y eran pequeños detalles, y aquí cito a uno de los grandes de la historia oral, que daban coherencia y añadimos nosotros radical humanidad a esos testimonios que estábamos recogiendo, ¿no? Y en ese sentido, además de una aportación al estudio empírico de hechos concretos, yo creo que los testimonios abren un abanico muy amplio, muy interesante, muy difícil también de perspectivas desde las cuales también nos podemos acercar desde otros parámetros al trauma de la guerra y de la represión y la violencia política. Si nos centramos en los propios testimonios, invito a todos y a todas a que los consultéis, lo que nos vamos a encontrar con las historias que nos van o que nos fueron relatadas van a ser no solo datos, sino también significados, ¿no? De ahí esas dos dimensiones, la interpretativa y la reconstructiva, que encierren estos testimonios orales que lo hacen tan interesante, evidentemente, para la comunidad educativa y para la comunidad investigadora. Y es que esa es precisamente una de las potencialidades de la serie Voces del Pasado, ¿no? Lo subjetivo, la manera única y excepcional, y esto sigue así, y una memoria colectiva, pero los recuerdos son radicalmente individuales, en las que la gente recuerda, en los que las personas, los hombres y las mujeres entrevistados dan sentido a sus vidas y transmiten sus experiencias. Sobre todo, y con esto ya iría terminando, cuando estas experiencias estuvieron, en cierta medida también están, no hay que olvidar que al final trabajamos con memoria y que la memoria no deja de ser el presente del pasado, y si encima pues, son experiencias que estuvieron marcadas por una guerra y una larga posguerra, en ocasiones sin haber podido hacer el duelo, no deja de ser, digamos, una oportunidad el poder contar con estos testimonios. Muchas gracias, no sé si me ajusté al tiempo y si tenemos margen después hablamos. Solo insistir en que toda esta documentación, la relación de testimonios están en abierto en la web del archivo, el inventario, el catálogo de una de las series y la actualización de fondos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver si salimos de aquí. Pues yo, en realidad, trabajo en lo mismo que Irene. Trabajo con la memoria. Lo que pasa que, en nuestro caso, trabajamos con la memoria gráfica, con la conservación de la memoria fotográfica. El Museo del Pueblo de Asturias tiene como misión específicamente expresada la conservación de la memoria del pueblo asturiano. Una meta muy ambiciosa y muy amplia que encierra en realidad varias contradicciones, porque la memoria por sí misma y algo que no se puede conservar. No se conserva porque no es tangible, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede solucionar, digamos, solventar este pequeño problema? Pues con la conservación de manifestaciones de la memoria, que son objetuales, objetos, cosas, que son los que en el museo, de los que en el museo se ocupa la parte, vamos a decir, museográfica, documentos, cartas, papeles y demás, que es lo que nosotros, hay una sección en el museo que es la parte documental y bibliográfica, la parte musical, sonora, la parte ¿cómo se llama?, de memoria oral, y ahora tenemos una sección que ha crecido exponencialmente en el museo, que es la memoria fotográfica. La fotografía, que era una cosa que hace unos años tenía un
un valor relativamente instrumental para cualquier estudio, para cualquier otro tipo de usos, de investigación y demás, ha ido en el museo adquiriendo una dimensión, ha tenido un crecimiento exponencial. Tener en cuenta que la primera colección fotográfica que hubo en el Museo del Pueblo de Asturias fue en 1992. Fue cuando el museo, el ayuntamiento, a instancias del museo, adquirió la colección de Constantino Suárez. Esa era una colección que tenía 8.000 fotografías. Una colección que da pie para reflexionar un poco sobre precisamente lo que es la importancia de la conservación de archivos de todo tipo, en este caso fotográficos. Ese archivo fotográfico se ofreció a la Consejería de Cultura, que no consideró oportuna la adquisición, no les pareció interesante. Tuvo diversas peripecias en el transcurso de las cuales mermó un poco el archivo y finalmente el museo emitió un informe que se llevó a la alcaldía y el ayuntamiento compró ese archivo. Ese archivo, quiero recalcar una cuestión importante, se conservó, digamos, un poco por esos avatares y un poco por esas casualidades, porque si no lo que hubiera pasado es lo que pasa con todos ellos, que acaban en un rastro, en cosas de anticuario, se dispersa, se pierde y sobre todo pierde el vínculo y la unidad que tenía como archivo, que procedía del propio fotógrafo, que lo había conservado además escondido en una casa suya, es decir, que todos esos valores se hubieran perdido. Pero quiero recalcar una cosa, desde ese año, desde el año 92 hasta ahora, el archivo de Constantino Suárez es el equivalente al archivo sonoro que tú decías, ha sido el más utilizado, el más, a partir de las exposiciones que se hicieron, de los libros que se publicaron, pero continuamente nos es demandado para libros de todo tipo, libros de historia, documentales, series de televisión, películas. No hace mucho la serie de Lola Flores había una foto de Constantino Suárez, porque resulta que Lola Flores tuvo un novio que había jugado en el Sporting y Constantino Suárez había hecho tal, ¿no? Os pongo eso como ejemplo de la dimensión que adquirió ese archivo. Hoy en día es inconcebible la imagen que tenemos nosotros, digo todos nosotros y cualquiera que haya leído, estudiado o visto algo, la imagen que tenemos de la guerra civil en Asturias, de los años 20 y 30 en Gijón, todas las imágenes, la inmensa mayoría de esas imágenes salen de ese archivo. Casi todo procede de ese archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del 92 esas imágenes no la teníamos. Eso es una manifestación muy clara de la importancia de la conservación de los archivos, porque la constitución de la memoria es una cosa intangible, revisable, enriquecible, valga la palabra, precisamente a partir de estos hallazgos y reinterpretable, porque lo que nosotros tenemos como una verdad pues a veces tenemos que definirlo de otra forma, tal, a partir precisamente de esos descubrimientos o de esas imágenes que van apareciendo, ¿no? Eso era el año 92. Ahora os voy a contar una cosa que pasó esta semana, o la semana pasada, para ser exactos. Llegó al museo un sobre cerrado, con una dirección, y dentro del sobre venía una serie de fotos y una carta de una señora de Oviedo que nos decía, ella era conocedora, aparte de exposiciones que vio nuestras en Oviedo y demás, de libros y demás, que nosotros nos dedicábamos a eso, a conservar fotografías. Entonces ella nos regala una serie de fotos, que no son muchas, son 25 o algo así, que son de un valor incalculable. La historia que tiene eso encierra un poco el éxito, entre comillas, que, con perdón, creemos que tenemos, que es que una señora de Oviedo que es una señora mayor y piensa que eso se va a perder, cree que es mejor dejárnoslo a nosotros. Ella ni siquiera se personó, los envió por correo. Hay muchos otros casos de que hay otro tipo de relación, pero lo envió por correo y nos cuenta en una carta brevemente la historia
La historia es que su padre, que era un bedel del Instituto Nacional de Previsión en Oviedo, cuando se hizo una obra, una reestructuración, allí tiraron a la basura un montón de cosas, de papeles y de fotos. Y su padre vio lo que había allí y él rescató algunas cosas que les pareció interesantes, ¿no? Bueno, va a salir estos días seguramente en el periódico porque hicimos una nota de prensa que saldrá yo creo que este fin de semana porque merece la pena explicar el caso. El conjunto de fotos no es muy grande, pero es espectacularmente valioso. Desde una foto de los mineros de Solvay en la que está Manuel Vigil Montoto dándoles una charla, explicándoles, porque todo esto es del Instituto Nacional de Previsión, entonces son todas fotos que tienen relación con actividades relacionadas con tal, ¿no? Explicándoles pues, cómo eran los seguros, la jubilación, no sé qué, los planes que había, las cajas de previsión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero además de las fotos que hay, pues hay otras fotos, hay unas fotos de Miguel Primo de Rivera, precisamente presentando unas cajas de previsión. Bueno, una serie de fotos que ahora mismo no recuerdo tal, pero todas de mucho valor, de fotos de la guerra en Oviedo, bueno, muchas cosas. Pero todo eso llegó así, de esta manera. ¿Y por qué llegó? Porque esta señora ha leído, ha oído, ha visto exposiciones que parten de nuestras colecciones. La mayor parte de las colecciones que tenemos, bueno, la mayor parte, muy buena parte de las colecciones proceden de donaciones o depósitos de particulares, de hijos de fotógrafos y demás que han considerado que en el Museo del Pueblo de Asturias es el sitio donde nos dedicamos a conservar. Y en realidad es verdad porque no hay ninguna institución en Asturias que se dedique, digamos, extensivamente a esto. Hay, lógicamente, pues cada empresas y entidades que tienen pues, un archivo fotográfico propio, pero que no se dedican a esto en conjunto. Después de este spot, voy a explicaros un poco cómo nos organizamos, porque nosotros empezamos, ya digo, en el 92, utilizando una herramienta, digamos, la herramienta estándar que tenemos en los museos, que es un programa de catalogación que es Domus, que seguramente conoceréis a partir de la red CERES, que es un sistema de catalogación museográfica, que es el estándar y está muy bien, pero que tiene un inconveniente que hemos detectado que a lo largo del tiempo es útil para pequeñas cantidades o unas cantidades limitadas de registros, por decirlo así, pero cuando tenemos que trabajar, como es nuestro caso, con miles o cientos de miles de ítems, de imágenes, eso ya no es operativo. Entonces, ya desde hace unos años el Ayuntamiento adquirió una herramienta que se llama PhotoStation, perdón, PhotoStation es el Photoware, voy a decirlo así en Spanglish, Photoware, que es una herramienta para gestionar, manejar, documentar imágenes. Esta herramienta es una herramienta que utilizan muchos archivos fotográficos de todo el mundo. La Casa Blanca, por ejemplo, la utiliza o agencias de prensa y demás, porque está precisamente, algún museo también, porque precisamente está pensada para gestionar grandes cantidades de información gráfica, poder documentarla y, lo que más nos interesa a nosotros, que la podamos compartir, porque la primera, desde hace ya un tiempo, venimos trabajando en una línea que es que lo que vemos que es inasumible es atender, por ejemplo, las consultas presencialmente. Es una cosa que, aparte de que obligas a la gente a ir a un sitio, muchas veces tampoco es operativo, porque muchos de los fondos que tenemos nosotros son negativos en vidrio, negativos de tal, que no se pueden usar, ni tocar, ni conservar. Entonces, la solución que se vio desde hace tiempo es eso que ahora se llama transformación digital, ¿no? Nosotros estamos, digamos, en los museos y especialmente el nuestro, haciendo ese proceso de transformación digital de convertir lo que era una ficha o una visita en
una, digamos, experiencia diferente que se produzca gracias a Internet, ¿no? Y eso es posible por esta aplicación que tenéis, supongo que muchos de vosotros ya la conocéis, pero para el que no la conozca, os invito a utilizarla, que se entra muy fácil a través de Internet con esta dirección, que es fondos.gijón.es, así de sencilla. Esto en realidad es el repositorio digital del Ayuntamiento de Gijón. La mayor parte de los contenidos ahora mismo hay una parte importante del archivo municipal, hay otra numéricamente no muy grande, pero sí importante, del Museo Jovellanos, pero la inmensa mayoría de lo que hay aquí ahora es aportación del Museo del Pueblo de Asturias, sobre todo la parte de fondos fotográficos. De todas formas, yo os invito a que buceéis en los fondos documentales y fondos museográficos y demás también, ¿eh? Pero esta de fondos fotográficos es un poco la manera en que nosotros tenemos organizada el conjunto de documentos que tenemos, ¿no? Esto sería lo que veríais si entrarais ahora mismo directamente en esa tal. Lo que os muestra por defecto es lo último con lo que estamos trabajando. Aquí a la derecha tenéis la posibilidad de cambiar esa forma de visualización, que se vea pues por el nombre del fichero, o en vez de ser lo último, ponerlo en sentido contrario, ascendente o descendente. Lo que ocurre es que si os fijáis aquí a la izquierda, aquí veis el número de registros que hay activos. Ahora mismo son 622.200. Voy a salirme porque estos son los que veo yo, pero vosotros no vais a ver todos. A ver si me deja salir de aquí. Eso. Para ver, vamos a entrar no como un usuario público, como vosotros, vamos, a ver, sin loguearme, como dicen ahora. A ver, entraríais así, vale. Entraríais a fondos fotográficos y ya no os mostraría 622.000 ahora mismo, sino 277.000. Aún así, son muchísimos para moveros por ellos. Entonces, si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos la posibilidad de filtrar por colecciones. Aquí están las colecciones que tenemos, que como veis hay más páginas. Si quisierais, por ejemplo, como os hablé antes de Suárez, vamos a ver Suárez, si aquí escribís en la parte de colecciones Suárez, ya os aparecen las colecciones que tienen ese requisito. Por ejemplo, si en vez de, vamos a coger otro para que no sea Constantino, Javier Sánchez Suárez, de este fotógrafo aparecen, si os fijáis aquí arriba, 565 activos le llama, que son 565 fotografías. Bueno, no os voy a contar la historia, cada uno de ellos hay ahora mismo casi 200 colecciones. Algunas de esas colecciones son gigantescas, la de Constantino Suárez son 10.000, pero os voy a enseñar una después que son 100 y pico mil, y hay otras que son decenas de miles y demás, que nos plantean un reto muy grande, que es el reto de cómo documentar esa información, ¿no? La ventaja que tiene esta aplicación es que nosotros por dentro tenemos una aplicación que se llama PhotoStation, que es con la que trabajamos, que es esta que veis aquí delante, que es un poco cómo documentamos esas fotografías que se ven ahí fuera, cómo se trabajan por dentro. Cada una de estas fotos, de estas imágenes, tiene una ficha, por decirlo así, en la que se cubre una serie de campos que son los que casi todos se trasladan a esa visualización posterior. Podemos tener alguno, como esta de notas imágenes, que son internas, y hay otros campos que pueden ser internos y demás, ¿no? Esta es la manera en que nosotros trabajamos. Nosotros aquí podemos organizar de muchas maneras, podemos visualizar también de muchas maneras, también se puede ver por tal, incluso las imágenes podemos editarlas como una especie de Photoshop, se pueden recortar, se pueden arreglar. Y sobre todo lo que tiene esto, lo que es fundamental para nosotros, es que nosotros aquí podemos seleccionar, por ejemplo, bloques enormes de imágenes, 100, 200, y añadir los datos que tienen en común, cosa que, por ejemplo, en Domus y demás, pues no se puede hacer, hay que hacerlo de otra manera. Entonces,
Bien, esto lo que pasa es que cuando coges muchos se atraganta a veces, como dice ahora, ¿no? Esta es la parte interna, pero bueno, no me voy a meter en la interna mucho porque eso a vosotros os da lo mismo, pero sí la externa, por decirlo así, tiene una parte... es esta la externa, bueno, enseguida volvían... No, esta es la externa, sí. Vale, esta tiene... Lo que se ve de las fotografías, tú puedes verlas así, digamos, por partes, en una colección, por ejemplo. Cuando pinchas en una fotografía, la puedes ver más grande. Aquí, esto podrías copiar esta imagen y guardártela a una resolución pequeña. Si alguien quisiera esa imagen para otro uso, nos la pediría. Y si es para un uso de investigación o demás y tal, se facilita sin ningún problema, cubriendo un papelín y nada más. Si es para un uso comercial, pues tiene que pagar la tasa, que la tasa es también muy pequeña, pero normalmente la mayor parte de los usos que hacemos nosotros pues no hay tal tasa, ¿no? Aquí esa información que veíais que metíamos antes es la que aparece aquí a la izquierda, toda la información de la imagen. Muy importante, si un día estáis por ahí y nos queréis pedir imágenes, lo más sencillo para nosotros es que copiéis en esta segunda pestaña, aquí a la derecha, esto que pone detalles del fichero, copiáis este enlace, esto que llama un permalink, copiáis esto, lo pegáis en un Word y nos enviáis la lista de peticiones y para nosotros es muy fácil porque simplemente tenemos que enlazar, descargar y os hacemos un envío de todo el material, ¿no? Esta herramienta cambió, como veis, la relación que tenemos con los investigadores, con los usuarios, porque lo agiliza de una manera enorme, la enriquece y facilita el trabajo, porque claro, cualquiera de vosotros puede estar viendo esto en su casa a la hora que le dé la gana, no está pendiente de horarios, ni de teléfonos, ni de nada por el estilo. Toda la información que hay ahí está disponible, a veces es información muy breve, muy escueta, pero no siempre es así. Por ejemplo, si en alguno de las colecciones, como esta de Gonzalo del Campo, en la que nosotros hemos encargado la documentación a un especialista, esto es un especialista en urbanismo, que ha hecho un trabajo sobre esta colección que a mí me presta mucho porque está lleno de información, digamos, de especialista, pero también de información muchas veces de oído, de alguien porque te cuenta, por ejemplo, a veces esta casa, no sé, estaba en tal sitio, la hizo el arquitecto no sé qué, estilo no sé qué más, pero te dice, ahí debajo estaba la panadería de no sé qué, después, es decir, que tiene lo que tiene la documentación, que es como el Photoshop también, que tiene capas, hay una capa más técnica y otra capa más tal, pero después hay una capa, digamos, vivencial, que está muy bien. Nosotros aquí, decimos, y es una realidad, que siempre va a ser un trabajo en marcha, porque, por ejemplo, incluso la colección de Constantino Suárez, que está trabajada ya en tres etapas diferentes, primero la trabajaron cuando se llevó al archivo la primera vez, la trabajó un especialista, después hubo nosotros cada vez que encontramos algún dato lo añadíamos y demás, y últimamente se le dio otra pasada muy tal por un profesor de historia que buscaba información en los periódicos de un acto para saber quién eran las autoridades que salían, o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eso ya se hizo, pero eso no quita que una foto en algún momento determinado alguien reconozca a alguien que hasta ese momento no se había reconocido, ¿no? Y digo que ese va a ser un proceso en marcha porque nosotros somos expertos en nada, nosotros hacemos fotos, ponemos fotos, pero no sabemos casi nada bueno, sabemos algo, vamos aprendiendo, pero, por ejemplo, es muy típico el erudito local en fotografías de Salas hay alguien que sabe mucho, de Luarca hay otro que sabe mucho y tal. Y entonces para nosotros, y estamos teniendo muy buenas experiencias en eso, es fundamental contar con colaboradores que puedan ayudarnos a documentar la fotografía. Y lo bueno que tiene Fotoweb es que nosotros podemos autorizar, dar permisos a una persona para que desde su casa documente un archivo, y ya lo están haciendo.
profesores, o sea, habrá aquí alguno, profesores jubilados, tenéis, si os aburrís, y no jubilados también, si os aburrís, si tenéis alguna inquietud, alguna afición, algo de eso relacionada con la fotografía y os apetece participar, llamarnos, que tenemos trabajo para todos. Y eso es una cosa muy satisfactoria porque la manera en que se facilita esto es asombrosamente fácil, valga la redundancia, ¿no? Es simplemente que nosotros damos un usuario, una persona, y le decimos tú, en este fondo, ayúdanos a mejorar la documentación y demás. Tal. O uno que es experto, como tenemos uno que es experto en costas, en puertos, en tal, que claro, nosotros ponemos a veces en las descripciones de la foto barca o barco o no sé qué, y claro, él, goleta, balandro, no sé qué, tal, todo con toda precisión, y no solo eso, sino que además los expertos en barco saben, cuando ven la matrícula del barco, saben toda la vida del barco y tal. O sea, cosas, quiero decir que todas las especialidades aportan, enriquecen, pueden enriquecer el tal, ¿no? Bueno, os invito a que entréis, a que naveguéis por ahí a fondo. Primero por las colecciones, porque las colecciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? José Muñiz. Muñiz, este es un caso de los que ya podían haber muchos así, ¿no? Este fondo era un fotógrafo de Turón, un fotógrafo que era lampistero, trabajaba en la mina, era lampistero, pero era también fotógrafo, como que era muy habitual en las villas, sobre todo, que los fotógrafos fueran dos cosas, o zapatero y fotógrafo, vendía lavadoras y fotógrafo, este era en la cuenca minera, bueno, pues este era lampistero. Y este hombre tenía un archivo fotográfico espectacular del Valle de Turón, de los años de 30 años o 40 años, desde los años 50 hasta los años 80 prácticamente. Es un archivo, pues como son casi todos los archivos de tal, con muchos actos sociales, muchas tal, pero que habla de un tiempo y de un lugar que ya no existe, que está totalmente transformado, y que es asombroso encontrar la vida que había, el tipo de vida, la cantidad de gente, la cantidad de fiestas. Muchas veces la mirada, digamos, conmiserativa que tenemos hacia el pasado, sobre todo a los años franquistas, que siempre lo vemos como una época oscura, que lo fue, tal. Yo, por ejemplo, eso lo tengo, mi madre siempre le parece muy mal que hablemos de ese pasado como una época triste, oscura y demás, porque ellos que eran jóvenes entonces, no lo recuerdan así. En todas las ocasiones la vida se abre paso, y en estos casos también. Bueno, pues digo esto porque en este fondo hay fotos de todo tipo de cosas que son de lo más sorprendente, y sobre todo lo que más sorprende es la cantidad de población que había ahí. Y muchas otras cosas también, ¿no? Bueno, pues este fondo llegó al museo, este fotógrafo, cuando se jubiló, se marchó para Benidorm y dijo a su hija que lo quemara todo, que se quedaba y que lo quemara todo. Por suerte su hija no hizo caso, lo subió al desván. Y años después, una asociación de Mieres, ejemplar, la asociación que fundó el recientemente fallecido Aníbal, el alcalde de Mieres, que se llamaba Santa Bárbara, era una fundación que se dedicó a hacer, como ellos tenían mucho tiempo y estaban prejubilados casi todos, se dedicaban a hacer cosas, y entre pues, salvar patrimonio arqueológico, hacer la cabalgata de Reyes de Mieres, que lo hacen todos ellos, y una de las cosas que descubrieron fue este archivo. Vinieron por el museo, nos dijeron, ¿esto qué hacéis con ello? ¿Cómo lo hacéis? Vieron el escáner, compraron uno igual, y pasaron 2 años, digitalizaron todo el archivo completo, y hicieron una exposición en Mieres, una pequeña exposición de 40 o 50 fotos, y cuando acabó le dijeron a la familia, ¿qué hacemos? Y dice, aquí no lo traigáis. La familia ya no los quería, porque ya lo habían tal. Entonces ellos nos dijeron, ¿vosotros en el museo lo queréis? Hombre, claro, pues no sé qué. Lo trajeron al museo. Lo trajeron perfectamente ordenado, con material de conservación, tal, con todas las imágenes digitalizadas en discos. Bueno, es el ejemplo ideal que no se da nunca. Entonces, pero es un fondo que son 140.000 imágenes. 140, y que es espectacular. Es un fondo que merece que le deis una vuelta. José Muñiz de tal. Bueno, voy a ir acabando, pero que no se me olvide, aparte de que podáis navegar y mirar por ahí por
por fotografías y demás, en el buscador genérico de arriba, que es una cosa que tenemos que mejorar, que ya está en marcha, para que se pueda buscar de muchas maneras, aquí podéis buscar cualquier... voy a salir y volver a entrar para que no me dé problemas. Cualquier término. Vosotros, por ejemplo, imaginar, a ver, decirme algo... Maestras, instituto, arriba. Maestras... Bueno, si quieres dos, bueno, si podrías buscar solo maestras. Mira, puedes poner maestras solo y te buscaría lo que tenga. Maestras no creo que a lo mejor tenga la etiqueta magisterio. Bueno, sí, por ejemplo esta, que es preciosa esta foto. Esta es aquí en el antiguo instituto. Es una reunión de maestras rurales en el año 32. Pues esta es una foto preciosa que estaba además dentro de una carpeta de recortes sobre lo que fue este hecho, ¿no? Pero podéis buscar cualquier término y os va a buscar en todos los fondos, o podéis buscarlo dentro de una colección o demás. Podéis buscar con los buscadores booleanos. De momento, si queréis que busque esto y otra cosa, podéis poner maestras y Gijón, por ejemplo, ¿no? O maestras y otra cosa. Entonces, ahí te va a buscar los que cumplan los dos requisitos, los que tengan esos dos. Ya te encontró 79. Bueno, eso mismo lo podéis hacer con el AND, con el OR, o, que busque una cosa u otra, o el NOT, una cosa que no tenga la otra. Por ejemplo, maestras, si dices maestras, NOT, con mi inglés tal, NOT Gijón, pues aparecerán maestras, pero nunca de Gijón, o por lo menos que no lo tenga puesto, porque a lo mejor son de Gijón y no lo tenemos puesto, pero bueno. Bueno, una demostración así muy breve, porque no hay tiempo para más, y casi mejor, si tenéis alguna curiosidad, reitero que cualquier consulta sobre fondos fotográficos, cualquier cosa relacionada con la fototeca, no tenéis más que llamarnos, y si queréis ayudar, igualmente. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, os facilitamos el micrófono. Sí, enciendo ahora el micro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Bueno, yo veo interesante el muestrario de fotografías. Por desgracia no pude asistir a toda la conferencia sobre la oralidad, pero bueno, haré luego una reflexión. Me parece importante. A mí lo que me interesa de esto es si se puede, por ejemplo, seleccionar por fechas. Esto lo digo por una particularidad. Yo lo que sé de la guerra civil, familiarmente, lo sé por la oralidad precisamente, y entonces, bueno, me gustaría saber pues, en qué condiciones se vivía en Gijón, pues, en un periodo muy concreto. Entonces, hasta se podría hacer acotar hasta digamos, ese grado, ¿no? Sí, a ver, eso depende de que esa información esté en la documentación de la fotografía. Las fotos no llevan, las fotos son mudas. Entonces, claro, ese es el trabajo de documentación. Cuando lo sabemos, por ejemplo, el archivo de Suárez está prácticamente todo datado, y hay otros que también. Hay muchas fotografías que tienen información de tal, otras las aproximamos, no siempre. Nosotros siempre ponemos, aunque sea fecha aproximada, tendemos a ponerlo precisamente por eso, para la recuperación. Ahora mismo, lo que te decía, eso es una herramienta que no tiene el usuario ahora mismo. Podrías meter una fecha y te aparecerían
puedes meter la fecha en bruto y te aparecerían cosas, pero también te aparecerían por ejemplo, los ficheros que llevaran ese número y otro tipo de cosas. Pero es una cosa en la que estamos trabajando y que va a haber enseguida, ¿eh? Una manera de que tú puedas, igual que los catálogos de bibliotecas, puedes buscar por diferentes campos, aquí también lo va a haber. Ahora mismo está ese buscador que es un poco lelo porque que busca demasiado o tal, no te filtra, pero eso después vas a poder buscar, decir, por ejemplo, lugar, tal lugar y tramo de fechas. Lo que ocurre es que en la fotografía hay muchísima fotografía que no tenemos una datación exacta. Muchísima, claro, porque mucha foto anónima, muchas fotos que vienen en un archivo de negativos sin datar, otros al revés. Por ejemplo, contaba antes a los compañeros un caso de una voluntaria que tenemos que lleva yendo al museo casi 3 años y está trabajando con un archivo que lleva 2 años trabajando con un fondo de un fotógrafo, Gonzalo Vega, que era fotógrafo de Gijón, hermano de Valentín Vega, del año 1953. Y es una experiencia muy interesante porque es como una cala en el tiempo. Todas las fotografías del mismo año, a lo largo de los meses y demás, todavía no lo acabó el año, pero es impresionante porque, claro, es como todo tipo de cosas que pasan, porque era un fotógrafo de actos sociales, de públicos, todo lo que era la España del nacionalcatolicismo de entonces, pero también la de las fiestas, la de los cumpleaños en las casas, los bautizos, todo tipo de cosas, algunas que dan miedo verlas y otras que son muy enternecedoras, pero sabemos exactamente la fecha, porque el rollo de negativos la pone, bueno, en un tramo, ¿eh? A veces pueden ser una semana o tal, pero en ese tramo. Pero otras veces no, y muchas copias en papel que hay no sabes. Ahí pierde mucho valor la fotografía cuando es muda, por ejemplo. Hay muchísimas fotos que son muy interesantes, retratos del siglo XIX, muy antiguos, muy meritorios, pero no sabes ni quién es el fotógrafo, ni dónde se hizo, ni para qué, ni cómo llegó a... Entonces eso ya pierde interés. Y eso lo notamos nosotros mucho con las exposiciones que hacemos. Cuando haces una exposición fotográfica en la que el público al que puede ir a la exposición todavía le toca porque vivió, recuerda algo de eso, tiene mucho más éxito que cuando pones una exposición fotográfica que puede ser muy buena, pero ya de un pasado más remoto, porque no recuerda, no tiene el hilo de la memoria, el hilo de Ariadna ese que llega hasta ese punto. Claro, yo lo preguntaba porque mi abuela y mi bisabuelo pues les tocó la rendición del Frente Norte aquí en Gijón y bueno, tuvieron que huir desde Santander por motivos que bueno, ya los que están aquí ya saben y no les voy a aburrir más. Entonces, claro, ella me contaba cosas como, por ejemplo, cuando caminaba por las vías del tranvía que hubo aquí en Gijón, esconderse en portales cuando, por ejemplo, la aviación tiraba a matar con ametralladora, cosas así. Entonces, digamos que a mí me gustaría, aunque fuera doloroso, revivir o pensar un poquitín en cómo eran las condiciones. Pues eso, el fondo de Constantino Suárez lo tienes todo, incluso la salida en barco desde Santander. Hay una serie de 12 o 13 fotografías ahí de la salida, que es de las pocas veces que Constantino sale de Asturias en lo que tenemos del archivo. Y de aquí en Gijón tienes todas las fotos, pero precisamente el fotógrafo que nos enseña cómo fue la guerra en Gijón, en el frente de Oviedo, en todas partes, porque prácticamente era fotógrafo reportero de lo que ahora sería un fotoreportero de guerra, él bastante adelantado a su tiempo, eso lo tienes todo ahí. Vale. Y por otro lado, alabar la labor, porque bueno, también creo que bueno, puede servir para profesores, sobre todo del área nuestra, como es geografía e historia, pues desde explicar el tema de las mentalidades de la época hasta, por ejemplo, geografía urbana, por ejemplo, aquí en Gijón, pues que vi fotos, pues me parecen espectaculares. Desde luego me voy a hacer unos... Sí, ahí se publicaron libros sobre eso. Hay una serie de libros con el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo y ahora mismo se publicó un libro del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo sobre Oviedo, de una exposición que habíamos hecho en Oviedo.
A ver, ya llevamos unos cuantos años, muchos libros, mucha difusión, pero sobre todo el aprovechamiento que se haga tanto de los archivos en general ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que propiciarlo, facilitarlo y demás, pero siempre digo lo mismo, nuestro papel es conservar, preservar. Los retos que tenemos muchas veces son de conservación, no os digo nada, la fotografía con todos los soportes y las condiciones que tiene, eso es un reto mayúsculo, y las condiciones ambientales y demás, pero después de que lo hacemos, después de que lo documentamos, nosotros devolvemos a la sociedad ese trabajo, y es la sociedad la que tiene que sacar partido de ello, sean escritores, artistas, que cada vez hay más uso de los archivos para tal, películas, hace poco, aquí mismo se vio una hace poco sobre el fondo de Valentín Vega, las películas de Bande, de tal, bueno, en fin, que me enrollo. Y luego ya, para finalizar, con el tema de la oralidad, me he apuntado la página web, por supuesto, porque me parece pues que es importantísimo. Por desgracia, mucha de la información, si no hay informantes vivos que hayan vivido aquello, pues es que se pierden. Ya no es solo la visión personal, sino cosas que a lo mejor no están ni siquiera documentadas en libros de historia, ¿no? Entonces, bueno, yo, como dije antes, en mi caso particular, todo lo que sé sobre la guerra civil, pues fue lo que me fue contando mi abuela. Gracias a Dios fue, o sin Dios, cada uno puede creer en lo que quiera, pues siempre hubo libertad en mi casa y entonces pude saber muchísimas cosas. Y yo creo que ahora el poner eso a disposición del público, pues me parece fundamental, ¿no? Para dejar un registro, pues en este caso oral, y que sirva pues para generaciones futuras. Así que chapó por ese trabajo. Sí, bueno, yo como Carlos, en realidad los testimonios orales son una fuente y como otras fuentes tenemos que ser críticas cuando lo consultamos, pero tienen que estar. El uso y el aprovechamiento que haga cada uno corre de cuenta de cada uno, y yo creo que lo que tienen que facilitar los archivos es la documentación, la información en la medida de lo posible. Pues nada, concluimos esta sección con esta invitación a explotar estos recursos tan excelentes que tenemos aquí en Gijón. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Silvia.